muchas gracias por venir aquí a escuchar lo que tenemos que decir, que creo que es un tema bastante importante y sobre todo para un pueblo como Corrales del Vino que va a estar rodeado de este tipo de proyectos. De hecho ya acaban de aprobar en principio uno, aunque esperemos que no sea así finalmente, y está ahora mismo en información pública otra planta de biometano del otro lado del camino donde quieren hacer esto. Y como unas 2000 horas al año los vientos van a soplar desde estas dos plantas de ahí arriba hacia Corrales del Vino. Así que va a ser, después de Zambrina, que va a ser el primero donde soplan los vientos dominantes. Buenas tardes. Nada, tranquilo. Que contaba que después Zambrina a priori va a ser el pueblo más afectado porque es donde le van todos los vientos dominantes que van en el valle abajo, pero el segundo pueblo más afectado por estos proyectos va a ser Corrales del Vino. Entonces también hemos intentado repetidas veces venir aquí a dar una charla y demás, y bueno, pues hemos puesto carteles por ahí, parece que también algunas veces los han quitado y demás, que parece que no se quiere hablar las cosas o algo, no lo sé. Pero bueno, afortunadamente, y gracias que nos han dejado el local, ¿no?, para venir a hablar de estos temas y que la gente por lo menos se informe desde un punto de vista, al final, que lo que vienen contando las empresas pues muchas veces se aleja de la realidad, incluso de la realidad de sus propios proyectos que han salido en información pública, que ponen unas cosas y luego ellos en las charlas que imparten pues dicen otras que son bien distintas, ¿no? Bueno, como os ha contado, desde noviembre del año pasado que nos enteramos que sale información pública la planta del Cubo del Vino de Biorric, que también nos pilla aquí cerquita, ¿vale?, que gestionaría 200.000 toneladas de residuos, y después empezamos a ver lo de las obras ilegales de ahí en Peleas de Abajo, que precisamente, vamos, está entre Peleas de Abajo, Zambrina, Abedillo y Corrales, está en la mitad de los términos, o sea que se lo han llevado en Peleas, pero está tocando con todos estos términos municipales. Y bueno, al ver estos proyectos y al principio pues decidimos analizar un poco el tema, porque yo en un principio tampoco tenía una opinión clara al respecto. Me ha tocado estudiar, porque yo conocía, por ejemplo, un digestor, que bueno, luego os contaré, que es donde de la depuradora de Zamora. La depuradora de Zamora lleva 40 años funcionando un digestor, que tienes un montón de mierda junta, los lodos de la depuradora, ¿vale?, y los tienes ya ahí juntos, no hay otra solución mucho mejor. Los tienes cerrados, sacan biogás, tienen un generador que va a gas, queman ese gas y se autoabastecen de electricidad, ¿vale? Ya tienes mucha mierda junta, tienes un pequeño digestor y aprovechas esa energía que te pueden producir esos lodos para autoabastecerte de energía, ¿vale? Eso es una cosa, y otra cosa es todo el desarrollo que nos viene trayendo por todos los pueblos de por aquí, por la zona, ¿no? No tiene nada que ver en absoluto ese pequeño digestor que hay en un sitio donde ya tienes muchísimos residuos juntos, no tienes que transportar ni nada, lo cierras, que incluso hará a traer a estos pueblos que no tenemos tal cantidad de residuos. En el Cubo del Vino, no sé la ganadería que hay intensiva hay, pero muy poca, casi todo es extensivo, y la idea es gestionar 200.000 toneladas. Aquí en Peleas de Abajo pues pasa lo mismo, van a traer residuos de un montón de kilómetros a la redonda, o sea, no hay tal cantidad de residuos. Y bueno, os quería contar, bueno, mi nombre es Genaro, como sabéis, soy vecino de aquí de Santa Clara de Abedillo, soy agricultor y soy licenciado en Ciencias Ambientales, además. Y mira, casi llego tarde porque algunas veces dicen, no, es que está en contra de la ganadería. Vengo de ayudarle a un amigo que tiene vacas, que hemos estado haciendo el corral, que las va a sacar del prado de verano para llevarlas para el prado de invierno. Quiero decir que no estamos en contra de la ganadería para nada, ¿no? Y que esto es otro tema. Bueno, estamos unidos en la federación, como os han contado, y esto del biogás en principio pues suena muy bien. Yo cuando lo escuchamos todos es que lo de bio y gas, joder, pues sí es algo bueno, que va a traer recursos, que va a traer empleo, que va a traer no sé qué, pero bueno, cuando te pones a estudiar los proyectos es otra cosa, ¿vale? Lo primero, estas empresas suelen ser empresas de 3.000 euros de capital social, ¿vale? Que si eso, hay muchos casos de accidentes, pues en Europa, como ya hay otras plantas y demás, hay casos de accidentes que eso explota, se va la mierda por todos los lados. Imaginaros que un reventón de una planta donde hay 200.000 toneladas de residuos, y esto se extiende contaminando todos los cursos de agua, en fin, provoca, para los trabajadores hay muchos casos de muerte. Y con 3.000 euros de capital social que tienen casi todas estas empresas, a ver cómo se van a hacer cargo de
de hacer frente a las responsabilidades que suele tener. Todos se nos viene a la cabeza el caso de Alcoyar, de las minas, que hubo un reventón de unas basas inmensas de lodos, han pasado 20 y tantos años y todavía las empresas que se estaban lucrando con esa extracción de minerales no se han responsabilizado de nada, lo hemos pagado con el dinero de todos, de nuestros impuestos, es la limpieza de aquel desastre natural, ¿vale? Porque tienen unas ingenierías fiscales que les permite hacer estas cosas y la administración pues parece que lo ve bien. Bueno, lo primero que nos cuentan es que son industrias contaminantes, ¿vale? Son industrias contaminantes. Gestoras de residuos, lo que se puede decir también que nos van a montar vertederos, porque al final una planta gestora de residuos es una forma bonita de decir que es un vertedero. ¿Queremos que nos traigan vertederos alrededor de nuestros pueblos? Es que esto aquí nadie lo ha preguntado, claro, te lo vienen vendiendo como tal, pero realmente son estos, son plantas gestoras de residuos, ¿vale? Planta de biogás es como se suele llamar, pero bueno, estas son realmente biometanos. Cuento un poco. El biogás es una mezcla... bueno, estas plantas lo que tienen son unos depósitos grandísimos, ¿vale? Donde se van a meter distintas clases de residuos. Bueno, aquí hablan de paja, purines y estiércol, pero realmente van muchas más cosas. Van lodos de industria agroalimentaria, van residuos andas, que son sustancias animales no destinadas a consumo humano, pues animales muertos. Y, por ejemplo, aquí en estas de peleas también van envases en mal estado, que los van a tener que desenvasar de estos plásticos de cadenas alimentarias, de supermercados y demás. Todo lo que esté en mal estado, pues lo abrirán ahí o lo meterán por una extrusora. O sea, toda clase de residuos orgánicos. Incluso en la planta del Cubo ponía que iban a ir 5.000 toneladas de cenizas, que luego después lo han negado. Ya me pongo a investigar y es que en 2021 la Unión Europea permitió que las cenizas de los hornos de la industria siderúrgica y de la papelera fueran empleados como aditivos fertilizantes. En vez de llevarlos, que son cenizas que tienen alto de metales pesados, dioxinas, furanos, o sea, cosas muy perjudiciales para el medio ambiente. Y no nos olvidemos que el medio ambiente es nuestra salud, ¿vale? Que va a ir a las tierras donde nos vamos a comer. Bueno, pues querían meter 5.000 toneladas de cenizas, o sea, va a ir toda clase de residuos. En estos digestores hay unas bacterias que lo que hacen es consumir la materia orgánica, ¿vale? Y producir lo que se llama biogás, que es una mezcla de gases. O sea, las bacterias se alimentan de estos residuos en descomposición y producen este gas. En estas plantas, después este biogás, que es una mezcla sobre todo de metano, de CO2, ácido sulfídrico, en fin, muchísima cantidad de gases, pero sobre todo metano y CO2, este gas lo van a depurar y se van a quedar solo con el metano, ¿vale? Que es lo más parecido al gas natural, y esto es lo que pretenden inyectar. El 40% de ese biogás, que es CO2 y otros gases, lo van a ventilar a la atmósfera. Es que yo estuve en la charla de la planta del Cubo y dicen, no hay chimeneas. ¿Cómo no hay chimeneas? Pero ¿cómo venís engañando a la gente? Y es la verdad, porque yo me había estudiado su proyecto de PAPA y en estas plantas hay chimeneas, ¿vale? La primera es para ventilar esto. Dice, bueno, si encontramos quien nos compre el CO2 licuado, pues lo licuaremos, pero si no, pues lo ventilamos a la atmósfera. La planta de ENCE, la grande que está en información pública en Jambrina, por ejemplo, ventila más de 8 millones de metros cúbicos de CO2 a la atmósfera al año, que se lo comerán pues Jambrina el 50-60% del año, aquí el 30%, Abedillo el 15% y otro 15% Peleas. Así los más cercanos, por no hablar ya de más lejos, ¿vale? Bueno, en estos grandes digestores, como os he contado, funcionan las bacterias que echan el gas, pero queda un residuo, ¿vale? Ese residuo es lo que se llama el digestato, que es lo que pretenden o que nos están haciendo creer que es abono de calidad, ¿vale? O sea, por un lado sale... de estos digestores, por un lado sale el gas y por otro lado sale el digestato, que son como los lodos que quedan de hacer el vino, imaginaros que se ha fermentado y demás, pues los residuos, ¿vale? Y estos residuos, en la planta hay varias maneras de gestionarlos, ¿vale? La planta del Cubo dice que le van a echar paja y cenizas y los van a extender hasta tener un 20% de materia seca, o sea, el 80% es agua. Yo por los cálculos eso deben descenderlo con cubas de purín, porque otra cosa, con el 20% de materia seca, eso es más que una papilla líquida, ¿vale? En el caso de la de Peleas, de la que está ahora en información pública, hacen pellets, ¿vale? Lo van a desecar y lo van a hacer como los pellets de las estufas de pellets, lo van a hacer como bolitas, granulado, para poderlo aplicar al terreno. O sea, ahí sí que desecarían.
Lo que pasa que en ese caso la fracción líquida quieren hacer agua de riego, que no está permitido por ninguna ley, pero bueno, ellos lo solicitan a la Confederación y a ver si cuela, ¿no? Utilizar este agua que llaman regenerada como agua de riego. Vamos a ver. Y claro, este digestato, la planta del cubo, por ejemplo, que son 200.000 toneladas, os hablo de la planta del cubo porque fue el primero y es el que me estudié más para analizar esto, pero bueno, la planta de la que está ahora mismo de peleas tiene 50.000 toneladas menos. Con la planta del cubo salía residuo, según ellos, para unas 18.000 hectáreas. La de Villardón-Diego, que es igual, ya lo han ido modificando porque le vamos mejorando los proyectos, ya para 32.000 hectáreas. O sea, solo de una planta de estas, 32.000 hectáreas. En Abedillo creo que no llega a 1.500 hectáreas de labradío que haya. En Corrales no sé. O sea, que esto no solo va a afectar al cubo, sino que va a afectar a todos los pueblos de alrededor donde se va a echar esa mierda. Directamente. Y eso sería a las tierras, lo que nos comemos, a los acuíferos, la gente que tenga granjas y demás, porque también hace que proliferen ciertas enfermedades como es el botulismo. Que en estos digestores se dan las condiciones perfectas para que se creen esporas resistentes de la bacteria botulínica, ¿vale? Y esto después, si se aplica a sitios donde va a pastar ganado, a forrajes, a paja y demás, puede haber problemas, ¿de acuerdo? Bueno, con todas las de la ley, este digestato puede contener 1 miligramo de mercurio por kilo, unos 120 miligramos de plomo por kilo. Cadmio, no sé si eran 300 o 400 miligramos por kilo. Arsénico, 5 gramos de plástico por kilo. Y así una larga lista de metales pesados y diferentes tóxicos que si te pones y dices, joder, como tenga el máximo de todo, esto en vez de abono de calidad es un cóctel de sustancias tóxicas que va a ser muy perjudicial. Pues con todas las de la ley lo podrán usar como fertilizante, certificado por la Unión Europea, ¿vale? Con toda esta cantidad de cosas que estamos hablando. Es la verdad que cuando te empiezas a leer estas normativas y más te quedas bastante helado. Bueno, estos datos que estoy sacando, por ejemplo, son de proyectos que están presentados en el Boletín Oficial de Castilla y León. No es algo que yo me esté inventando, es algo que hemos estado estudiando. O sea, que me he echado mis horas de dejar mi trabajo de lado y echar horas hasta las tantas de la mañana leyéndome proyectos, leyéndome leyes y demás, que no es algo que me esté inventando y que os van a contar aquí una película. Verdaderamente esto está a ser información pública. Cualquiera, os podéis leer los mamotretos de proyectos que hay de 700 páginas, claro, cualquiera. Es que leerse 700 páginas de proyecto, al final lo que se puede leer la gente es el resumen. Pero ahora mismo están sacando, no los podemos ni imprimir, porque nos los ha capado la administración de tal manera que ni los podemos descargar en el ordenador ni los podemos imprimir. Parece que no quieren que los veamos, es para dificultarnos el trabajo que estamos haciendo de auditoría de estos proyectos, cuando lo debería hacer la administración, pues lo estamos haciendo nosotros en nuestro tiempo, ya no digo ni tiempo libre, en nuestro tiempo, o sea, dejando nuestra vida de lado y estudiándonos estos proyectos. Luego otra cosa también que nos viene, bueno, es que yo no estoy a favor ni en contra, pero claro, si viene a solucionar el problema de los nitratos de los purines, pues miren ustedes, no soluciona el problema de los nitratos de los purines. El nitrógeno que entra es prácticamente el mismo nitrógeno que sale. Se pierde algo porque se genera algo de gas, de óxido nitroso y dióxidos de nitrógeno que se van a la atmósfera, que los van a ventilar. Que también son perjudiciales porque después provoca ozono troposférico, que también es cancerígeno tipo 2, bueno, que también son perjudiciales, pero la mayoría del nitrógeno que entra es el nitrógeno que sale. O sea, que no nos vengan a contar películas que va a solucionar el problema de los nitratos, de los purines, porque no lo hace. No tiene sistemas de nitrificación, desnitrificación estas plantas, ni mucho menos, ¿vale? Los focos de emisión que tienen estos de gases. Uno, el de depuración de gas, que os he contado que ventila un montón de metros cúbicos de CO2. Otro muy importante y que además no se analiza porque ese foco de emisión todavía tiene análisis periódicos, ¿vale? Pero hay una antorcha de seguridad que en principio va a estar funcionando los 2, 3, 4 primeros meses, va a estar funcionando de una manera continua, quemando todo el gas que se está generando. Porque no va a dar la calidad suficiente como para inyectar a red, entonces se tiene que deshacer de alguna manera y lo queman en una antorcha, como cuando se va a Asturias, que están ahí los de acero, que está todas las antorchas funcionando todo el día. Pues esto va a ser quemar gas crudo, que esa antorcha tiene las condiciones perfectas para producirse sustancias altamente cancerígenas, como dioxinas y furanos. Bueno, esta, como es de seguridad,
no la va a analizar nadie, o sea, no tienen la obligación de que se analice lo que va a emitir esta antorcha. Nadie va a analizar eso. Y después otro foco de emisión importante, sobre todo también en las descargas de los residuos, en el transporte y en las descargas de residuos. Echaros cuenta que esas plantas de ahí tienen prevista la entrada por la rotonda de Corrales, por donde entra la autovía, por esa rotonda por donde se va a la cerámica y demás. Va a pasar por ahí. Los que vengan de toda esta zona de la Nacional para allá, ¿por dónde van a pasar? Con el transporte de residuos. Por el pueblo. No creo que, porque dicen en los proyectos, dicen, no, vendrán desde la autovía. Digo, bueno, menuda película es esta. ¿En qué quedamos? ¿O que viene en un radio de 30 kilómetros la mierda o viene todo de la autovía? Porque o una cosa o la otra, es que no somos idiotas. Como el papel lo aguanta todo, pues pone, no, viene todo de la autovía. Pues muy bien. Quien se lo quiera creer, pues que se lo crea. Otra cosa que estamos protestando también es que no analizaba el plan de desarrollo del biogás, ¿vale? El plan de desarrollo del biogás supuestamente es una evaluación que hay que hacer antes de hacer una implantación masiva de esta industria, ¿no? Vamos a analizar qué problemas vamos a encontrarnos al poner tantísimas plantas de biometano por todo el territorio. ¿Qué va a ocurrir? Pues eso, con la sociedad, con el agua, con la tierra, con la salud. Vamos a hacer un análisis serio y una vez esté ese análisis serio vamos a requerir de determinados aspectos técnicos para estas empresas para que los cumplan. Desde distancias a pueblos, a decirle que impermeabilicen los digestores, porque en los proyectos estos van con 20 centímetros de hormigón, con aditivos impermeabilizantes, no tienen más impermeabilización que esa. O sea, esto en el tiempo que se empiece a rajar, pues empezará a lisiviar por ahí y nos contaminará el agua que al final nos vamos a beber, ¿no? Bueno, este plan es, lo primero, no lo han aprobado, y lo segundo es que son 40 folios, y es una chapuza absoluta, es un insulto a la inteligencia, o sea, es en plan, lo han hecho un cortapega, pero una chapuza absoluta. De hecho, hay párrafos, o sea, que son de risa. Pone que, bueno, que habrá que tener cuidado a la hora de ubicar estas plantas en la zona donde se junte el río con el mar. Estamos hablando del plan de Castilla y León. Apartados técnicos, cosas que le vamos a exigir a estas empresas. Un párrafo de 4 líneas. Hay varias tecnologías para el biometano, cada una con sus ventajas y sus desventajas, punto. Prácticamente pone eso. O sea, no le van a decir, oye, tenéis que impermeabilizar, cuando se empiece a funcionar la antorcha de seguridad tenéis que dar aviso para que no haya gente paseando por esos caminos, ni haya gente no sé cuántos kilómetros, porque puede tener problemas a la hora de respirar lo que salga por ahí. Bueno, después mi compañera Rosa os contará un poco más de los problemas de salud. Bueno, y después también que no tiene la capacidad de la Junta de Castilla y León de hacer un seguimiento de la gestión de estas plantas, hacer un seguimiento de las emisiones, hacer un seguimiento del digestato. Dicen, no, hay muchos técnicos, se va a controlar muy bien, hay muchas garantías. La realidad es que no. Para todo Zamora hay una persona que se dedica a hacer inspecciones a todas las industrias que hay contaminantes. Entonces no tienen la capacidad. Esto, la mayoría de los análisis se los mandan a una empresa externa que la paga la propia empresa. ¿Qué incentivos tiene esa empresa para que le salgan los informes negativos y le dé el chivatazo a sanidad o a medio ambiente o a quien proceda? Pues no tiene ningún tipo de incentivo. Y la realidad es que los controles de la administración son escasos o nulos. Porque sabemos que nosotros, los que trabajamos, los que estamos por aquí, los que no... Para las leyes para nosotros las cumplimos sí o sí. A nosotros, como no cumplas una ley, te crujen, y parece que las inspecciones están hechas para nosotros. Ahora, estas grandes empresas que vienen de la mano de la administración normalmente lo tienen fácil para que no aparezca por allí nadie. Ahora que empiecen a funcionar, ¿quién va a controlar que entren 30.000 y no entren 40.000 toneladas de residuos? ¿Quién va a controlar las cenizas que van a salir de ahí? ¿Quién va a controlar la calidad que cumpla los estándares que os he comentado antes del plomo, del arsénico, que ya son tela marinera? Pero es que ni siquiera eso. ¿Quién va a controlar eso? Pues empresas que las va a pagar la propia empresa. Bueno, y no me quería extender más. Y nada, simplemente pues eso, que sepáis que estamos dejando de hacer lo nuestro y viniendo a dar charlas por los pueblos, a estudiarnos
los proyectos, intentarnos coordinar con otras asociaciones, con otra gente y ayudarnos unos a otros, porque es la forma que tenemos de parar esto, que se puede parar, pero desde luego lo primero es informarse y movilizarse y juntarnos, dejar nuestras diferencias de lado que podamos tener con los vecinos, porque esto vienen a por nosotros. Y bueno, después al final, cuando terminen mis compañeros, también quería hacer un pequeño añadido, porque al final también hay más cosas, o sea, están viniendo a por nuestro territorio y no solo con el tema de las plantas de biogás, hay más cositas por ahí. Pero bueno, le cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. Rosa. Buenas tardes. Buenas tardes, yo soy Rosa Encinas, he sido médico, me jubilé hace unos meses y hace un año justo yo no sabía absolutamente nada de biogás. Entonces, cuando empecé a leer sobre el tema del biogás, de que van a traer el estiércol a Zamora de todas partes para meterlo no sé dónde, me puse a estudiar qué era esto. Y les voy a contar que todo lo que yo les cuento hoy no me invento nada. Lo he leído, y no en informes de inteligencia artificial. Lo he leído en foros médicos, en publicaciones médicas de universidades, es decir, una investigación científica exactamente igual que la que hice durante millones de veces durante el ejercicio de mi carrera profesional. Yo he sido médico de urgencias casi toda mi vida, excepto en los últimos años que he sido médico de atención primaria, en concreto he estado en Villarreal, bien cerquita. Bueno, ustedes saben lo que es el tabaco y la influencia del tabaco en la salud, ¿verdad? Eso es un concepto que todo el mundo entiende. Bien, el tabaco supuso una tremenda lucha de la clase médica contra la industria adineradísima del tabaco, porque cuando empezamos a decir los médicos que eso era malo o potencialmente malo para la salud, todo el mundo se puso de uñas. ¿Qué fue lo que pasó? Hizo falta estudiarlo, hizo falta informar a la gente y a toda la sociedad, hizo falta legislarlo y finalmente fue necesario concienciar a todas las zonas sociales en los que se veían muy afectados por la supresión o por la limitación del uso del tabaco. ¿Bien? El biogás es lo mismo. El biogás es exactamente lo mismo, pero con una diferencia. El tabaco es voluntario. Yo puedo fumar o no, y puedo convencerte a ti de que no fumes, pero el biogás no, amigos. El biogás nos lo van a poner encima y además sin preguntar, y está claro que sin hacer ni puñetero caso de lo que nosotros opinemos. Bien, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a notar en los que vivimos cerca? Yo vivo en San Cebrián de Castro y al ladito nos van a poner una planta igual que la que van a poner por aquí. ¿Qué es lo primero que vamos a notar nosotros? Vamos a notar el olor. El olor. Nos describen los vecinos de Navia, en Asturias, por ejemplo, o los vecinos de Casas Nuevas, en Toledo, que este agosto se inició el funcionamiento de su planta de biogás, que es un olor nauseabundo, que no se puede estar en la calle, que no se puede tender la ropa en los tendederos de la calle, que no puedes salir a tomar una caña. Es decir, la vida al aire libre se nos acabó. Se nos acabó, porque no vamos a poder estar del olor. Podemos acostumbrarnos, porque la membrana de la nariz se acostumbra, llega un momento que no sientes el olor, y entonces te viene la chimenea que explicaba Genaro. Viene la chimenea que te recuerda que están ahí. Pero, ¿y eso del olor es solo olor? No. El olor es el aire lleno de partículas. Y esas partículas están descritas por los científicos hasta 20 tóxicos que son perjudiciales para la salud. Hay, un listado enorme, uno de ellos hecho por uno de los científicos del CSIC, que no hace más que decir que esto no es inteligente, pero que parece que nadie le está haciendo caso, al menos no en la Junta de Castilla y León. Bueno, ni en toda España. Entonces, este olor que nosotros respiramos lleno de tóxicos nos va a provocar
enfermedades como por ejemplo la bronquitis. Y si yo nunca he tenido un catarro y llevo todo el invierno que ya he tenido 2 bronquitis. Bueno, pues bronquitis. Bronquitis que inicialmente son agudas, pero que si sigues viviendo en el pueblo, porque es donde tienes tu casa, va a convertirse en bronquitis crónica. El asma. El asma empeora en aquellas personas que ya lo tienen. Y aparecerán nuevos casos de asma, sobre todo en niños, por respirar fundamentalmente uno de los componentes del aire, el amoníaco. Asma bronquial. La fibrosis pulmonar es otra enfermedad que también vamos a ver, que están descritas. Todas estas enfermedades están descritas en multitud de informes médicos. Y además, desde noviembre hasta aquí, desde el año pasado hasta ahora, es que hay un montón de informes más. Cada vez que entro en alguno de los foros, hay todavía más patología descrita. La fibrosis pulmonar es el pulmón humano es como una esponja. Entonces, con la fibrosis se vuelve duro, deja de ser una esponja y necesita oxígeno externo para poder funcionar, es decir, la máscara de oxígeno. El paciente tiene una calidad de vida muy mala porque depende de la botella de oxígeno y una expectativa de vida muy corta, es de entre 3 y 5 años, ligeramente más larga ahora con los nuevos tratamientos, pero la calidad de vida a partir del 3.º, 4.º año del paciente es mala. Esto con respecto a las enfermedades respiratorias, porque estamos respirando ese aire 16 veces por minuto, todos los minutos de todos los días que vivamos en el pueblo. El pulmón está educado para respirar el aire y depurarlo, y lo respira y lo depura. Es su trabajo, pero ¿qué pasa cuando esto sucede todas esas veces que les comento? Que llega un momento que el pulmón ya no funciona bien y esos tóxicos se quedan dentro. Y cuando se quedan dentro aparecen todas estas enfermedades propias solo de los pulmones. Pero claro, la sangre entra en el pulmón a depurarse de todos los tóxicos, pero cuando sale y no está suficientemente depurada, continúa por todo el organismo viajando todos esos tóxicos por todas partes. A unas personas les va a acumular el tóxico en un sitio y provocar una enfermedad en el hígado, en el riñón, en el corazón, en los músculos, en el estómago, pero por todo el cuerpo se van a distribuir esos tóxicos y van a provocar pequeñas inflamaciones de las células, lo que los médicos llamamos microinflamaciones. Esas microinflamaciones provocan alteraciones celulares y empiezan a conseguir que las células sean lo que llamamos displásicas, anómalas, anormales, cancerígenas. Es decir, la enfermedad final de todo esto es el cáncer. Hay un aumento de cánceres descritos. Los más frecuentes, los de los órganos hematopoyéticos, que son los que fabrican y purifican la sangre. Suena así de raro, ¡buah! Estos médicos como son de cursis. Pero si yo les digo leucemia, linfoma, mieloma, ¿a qué eso sí les suena? Y suena terrible. Y los pronósticos ya no son tan malos como eran hace unos años. Pero seguro que ninguno de nosotros queremos tener nada de eso. Es decir, enfermedades respiratorias y cáncer. Los tóxicos del digestato que van a echar por los campos, porque es un abono maravilloso, esos tóxicos van a pasar a nuestros acuíferos y nosotros lo vamos a beber. No solo lo vamos a respirar, lo vamos a beber. Y vamos a tener enfermedades digestivas. Por supuesto está descrito también el cáncer de estómago sobre todo, pero hay una enfermedad que está descrita por muchísimos autores, que es el SIBO. No sé si les suena, porque están muy de moda este tipo de enfermedades. Son enfermedades inflamatorias de la mucosa intestinal que lo que hacen es un aumento de las bacterias buenas dentro de nuestro aparato digestivo que descontrolan totalmente el funcionamiento del aparato digestivo. Los pacientes suelen tener fundamentalmente dolores y diarreas. Diarreas que además no se pueden controlar. Buenas tardes. Son enfermedades que no matan a la gente. El SIBO, el IBO, no matan a la gente, pero la calidad de vida del paciente queda hecha polvo, porque tú no te vas al cine, ni quedas con tus amigos a cenar, ni te vas de compras si tienes miedo de que en el medio del asunto te pille una diarrea que no puedes controlar. Es decir,
pérdida de calidad de vida otra vez por una enfermedad. Hay mucha gente, como sucede por ejemplo en mi casa, que ya no bebemos el agua del grifo porque tenemos nitrificado el suelo por las macrogranjas. Entonces, bebemos agua de botella. Bueno, pues a lo mejor de las enfermedades digestivas nos estamos librando un poco, pero no nos libramos del efecto del agua porque nos tenemos que duchar, tenemos que lavar la ropa, tenemos que lavar la verdura aunque le echemos lejía. Es decir, que esas lesiones van a entrar no solo por la boca sino también por la piel. La piel es un órgano muy absorbente y provoca lesiones, el agua nos va a provocar lesiones. ¿Qué es lo que más cuentan los pacientes? Picor. El picor es desagradable. No sé si alguno de ustedes ha tenido alguna vez un episodio de picor, pero es desagradable y es difícil de tratar. Damos los médicos muchos remedios que no funcionan porque el tratamiento de este tipo de picores es no te pongas en contacto con aquello que te causa picor. Pero claro, es que te duchas todos los días, es que la ropa la lavas con ese agua, no, lo vas a tener quieras o no. Entonces al que le afecte es una situación complicada. Otra cosa muy importante, están descritos empeoramiento de las enfermedades cardiovasculares. Aquí es otro misterio. Bien, suena abstracto, pero si yo les digo diabetes, hipertensión, colesterol alto, ¿a qué esas enfermedades sí les suenan? Esas son las enfermedades cardiovasculares. Todas ellas tienen una cosa en común: necesitan que el aire sea rico en oxígeno. El aire que tenemos hoy, ese aire tiene que ser rico en oxígeno. Estas plantas van a conseguir que nuestro aire no sea rico en oxígeno. Es decir, vamos a tener un empeoramiento de todas estas enfermedades cardiovasculares. Hay un empeoramiento importante de la insuficiencia cardíaca. Es una enfermedad que también tiene una vida media muy corta, entre 5 o 6 años. Hay un aumento del número de infartos, un aumento de infartos de miocardio al corazón, un aumento de ACVs, que son infartos en la cabeza. Es decir, empeoramiento de las enfermedades cardiovasculares. Y otra cosa muy importante, las resistencias bacterianas. Ustedes saben que las bacterias son esos bichitos que producen las enfermedades infecciosas. Bueno, tenemos una infección, por ejemplo, una infección respiratoria producida por una bacteria, no por un virus, pero a las bacterias, no a los virus, a las bacterias hay que tratarlas con antibióticos. No queda otra que darle antibióticos, ¿vale? Bien, en las macrogranjas ustedes saben que hay muchísimos cerdos y los cerdos enferman, tienen una enfermedad infecciosa y los veterinarios le dan antibiótico. Pero claro, como el de al lado se contagia enseguida y el de al lado también y están así, ¿qué hacen? Le dan antibióticos a todos. Y en lugar de darle la dosis que necesitan para curar la enfermedad infecciosa, le dan una dosis más pequeña, le dan menos dosis. Esos antibióticos el cerdo los va a orinar y va a pasar a sus heces, que van a pasar al purín, que va a pasar al digestato, que va a ir al suelo nuestro, que va a ir a nuestro grifo y nos lo vamos a comer. Si tienes una infección respiratoria y le das un antibiótico, a la bacteria la liquidas, se acabó, y el paciente se cura. Pero si tienes una infección respiratoria y en lugar de darle una amoxicilina de 500 cada 8 horas, le das una de 100 un día sí y un día no, le das una dosis muchísimo más pequeña de la que necesitas para matar a la bacteria. La bacteria no se muere. ¿Qué es lo que hace? Aprender a defenderse del antibiótico. Eso es lo que se llama resistencia bacteriana. Es decir, cuando tu médico te quiera dar un antibiótico para quitarte la cistitis o una pielonefritis o una infección súper fácil de tratar, tu bacteria le va a hacer la peineta porque ya sabe defenderse. Fijaos si es importante este problema, que la OMS cree que en 20 años será el problema más importante de salud. Los antibióticos que han salvado la vida a tanta gente, va a llegar un momento que no vamos a poder utilizarlos porque no van a funcionar. Y una de las razones es por esto.
el mayor número de recetas de antibióticos en este país, el 80%, fíjese la cantidad de antibióticos que recetaban los médicos, ¿eh? Bueno, pues el 80% de los antibióticos que se recetan en España la recetan los veterinarios. Y esos cerditos que comemos todos los días van inflados de antibióticos. Este es un problema muy importante. Conclusión, ¿qué nos va a traer la planta de biogás desde el punto de vista de la salud? Nos va a traer enfermedad, disminución de nuestra calidad de vida, disminución de nuestra expectativa de vida. Nos va a traer despoblación, está claro, y soledad. Soledad, porque ¿ustedes creen que nuestros hijos querrán venir en verano a nuestras casas? ¿Ustedes creen que los turistas querrán venir a nuestros pueblos? ¿Quién nos va a comprar las propiedades si queremos venderlas? Claro, y luego una cosa muy importante. Todos los que hayan tenido un problema de salud en sus familias o en sus entornos saben que cuando hay un problema de salud, el resto de tu vida se trunca. Se acabó. Aunque solo fuera por esa causa, habría que reevaluar muy seriamente estas macroplantas de biogás, muy seriamente, porque está demostrado y claro y meridiano. No invento nada de lo que les digo. Pueden encontrar referencias, les puedo dar citas y las referencias que yo utilizo a quien quiera de ustedes que me la pida. ¿Sí? Yo soy ganadero. Sí. Yo he estado en charlas de plantas y estoy en la charla de café. Me creo lo que dicen ellos y me creo lo que dicen ustedes. Yo soy ganadero y soy de un grupo de ganaderos que son bastantes, que estamos en pie por la zona, que trabajamos por la zona, que vamos a nuestros niños al colegio, a la guardería, que vamos a comprar el pan, que vamos al bar, que estamos dándole vida a los pueblos. Y no me creo ni lo que dicen ustedes ni lo que dicen ellos. Hay cosas que sabes que es mentira tanto de un lado como de otro. Entonces a partir de ahí, como me ha contado una mentira, ya no me lo creo. Esto me han contado otra, tampoco me lo creo. Pero sí tengo dos preguntas. Han utilizado el término de macrogranja. ¿Me podrías decir dónde puedo encontrar yo la definición de macrogranja? Un reglamento, una ley, un diccionario. ¿De dónde sale el término de macrogranja? Porque se os hincha mucho el pecho. Bueno, ganadería industrial, más de 2.000 cerdos, más de 2.000 cabezas de cerdos, más de 800 de vacas. ¿Tiene el reglamento donde ponga más de 20 gallinas o más de...? Pues mira, en Castilla y León, si es más de 2.000 cerdos, lo tienen que hacer una evaluación de impacto ambiental ordinaria, y si es menos, lo gestiona, por ejemplo, a nivel provincial. O sea que donde lo pone es en el reglamento de Castilla y León. ¿Dónde tiene que llegar cada granja, en función de las dimensiones que tenga? Pues a partir de 2.000 se considera macrogranja o ganadería industrial. Pues a mí tiene un reglamento donde el término macrogranja gusta utilizar tanto, ponga en ese reglamento. A mí dice el reglamento 2006/25, ahí te viene definido el término macrogranja. Que no, macrogranja no aparece. Aparece ganadería industrial. Pues el término de... Claro, me vas a perdonar que utilice la terminología macrogranja porque yo soy médico. Es decir, yo me entiendo diciendo eso y he entendido que ustedes también me entendían, pero yo no les puedo dar una clase de macrogranja. Y luego otra cosa muy importante que no ha dicho Gena, que nos gusta decir. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Nosotros no pertenecemos a ninguna ideología social. Solamente nos hemos enterado cada uno en nuestra parcela de las cosas que consideramos que son necesarias. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa muy importante, no estamos en contra de los ganaderos ni de los agricultores, sino todo lo contrario. El problema es el dinero. ¿Sabe qué queremos nosotros? Que el dinero de Europa, el Next Generation, no se lo den a Biorrig o a cualquier otra empresa, sino que se lo den a usted. Eso es lo que queremos. Y que se hubieran consultado. Mi planta de biogás.
Efectivamente. ¿Va a ser menos contaminante no esta gente? Por supuesto que sí. Y además le va... Y además el biogás, claro, y además el biogás le va a provocar beneficio solo a usted, no va a ganar dinero, pero ese biogás le va a favorecer que usted tenga su propia energía, la que genera con sus propios estiércoles para usted. Y el dinero que necesita, porque evidentemente la cuba de biogás y todo lo demás necesita una infraestructura, ese es el que le tenía que dar a usted del Next Generation. Eso me lo conozco, ¿sabes? Yo llevo mucho tiempo mirando estas cosas para hacer algo en mi granja, pero es inviable absolutamente económicamente. Sí, para ellos también. ¿Sabes por qué son viables? Porque le van a dar un montón de pasta de fondos europeos para meter el gas para llevárselo para Alemania, no para que lo gastes. Pues estamos en el mismo lado. Pero los ganaderos, que es a los que nos están poniendo los problemas para gestionar lo que ahora llaman residuos, que se ha utilizado toda la vida para abonado de las tierras, que ya decía mi abuelo, echa basura, cava hondo y echa basura, y jódete los libros de la agricultura, eso ahora ya no vale, esos son residuos. Y tenemos la obligación, burocracia, inspecciones, un montón de... Y ahora nos van a obligar a llevar eso a las plantas. Pero mientras tanto no encontramos ninguna solución. Eso no, para mí es una amenaza. Los que estamos en los pueblos, viviendo en los pueblos y dando vida a los pueblos, somos los que estamos llevando los palos de todo esto. Y al final encuentras a alguno que no quiere esa ganadería intensiva. No nos estamos dando los palos a vosotros, ni mucho menos. Yo, es más, he empezado diciendo que no estamos aquí en contra de la ganadería y además que me alegra un montón. Y yo lo que he deseado, y he mandado a gente que son ganaderos para que vinieran aquí porque me parece súper importante y me parece que con este tema vais a ser los más afectados y no positivamente. Claro. Analizando todo esto, sinceramente. Y ahora, si me disculpáis un segundo, después habría el turno de preguntas, pero nos gustaría ver si terminamos, que queda mi compañera Lidia, y abrimos abrimos el debate. Una cosa más que entender. Mira, has hablado de la planta del cubo. Sí. Has dicho, también decir que va a venir porquería de todo el mundo a las plantas de aquí. Hay que hablar con un poquito más de rigor. La planta del cubo con 200.000 toneladas al año, yo no voy a defenderlos ni voy a decir que dentro de 10 años van a ampliarla, pero con 200.000 toneladas no tienen capacidad para gestionar el 30% de los residuos que se están generando ahora mismo en un radio de 25 kilómetros. Es que 25 kilómetros llega hasta Zamora desde el cubo, 25 kilómetros hasta Zamora y casi hasta Salamanca. Joder, que se trata de no, pero es que habláis como si fueran a tener mierda de Madrid, y eso no es así. Las 5.000 toneladas de cenizas... Los desperdicios de toda España. Es mucho, ¿eh? Estamos hablando de 40 plantas para Zamora. Pero vamos a ver, ¿ustedes de verdad creen que van a autorizar todas las plantas que han proyectado? Sí, ya están proyectadas. Vamos a ver, esperamos que no. Esperamos, ¿De verdad creen que las van a autorizar todas? Esperamos a ver qué pasa. Esperamos a ver si las autorizan y cuando estén autorizadas, ¿qué hacemos? Esperamos a ver, es que están tramitando 2 a 5 kilómetros de aquí, en Peleas, a 5 kilómetros en línea recta. Menos, 3,5. 3,5, bueno, mejor me lo pones, a mí en Google Maps me ha engañado. En Topa están entrando residuos. Pero es que ya están en ello, residuos de depuradora están entrando en Topas. Y residuos de mataderos. Es que no van solo por ir, Exactamente. Entonces, son los territorios del edificio y a los ganaderos están utilizando, están engañados y están utilizando para sacrificar. Son van a cerrar las granjas y van a hacer más gestores autorizados de residuos. Gestores autorizados de residuos. Yo soy gestor autorizado de residuos. ¿Y qué echa usted en su planta? Ah, pero es que... Por eso no contamino nada, ¿eh? Vamos a hablar. Si es que... Pero eso se va. Lo que nosotros tratamos de decir es que los residuos que generan nuestros ganaderos son los que tienen que seguir gestionando. ¿Y de qué manera? De manera que esos nitratos se pueden hacer y se pueden gestionar para desnitrificar, para que no vayan tal cual a los acuíferos. Y una vez desnitrificados, si todos somos de pueblo, toda la vida mi padre, mi abuelo, tenían lo que llamábamos allí muladar, no sé si les suena, donde se echaban las caquitas de todos los animales, se tenían un año entero en un montoncito y llegaba en septiembre y se repartía. Durante ese año entero que estaba el sol, el aire y la evaporación, hacía que eso no fuera tan perjudicial. El problema es que estamos hablando de unas cantidades industriales
porque nos olvidamos de que esto ya no es la ganadería de antes, que no estamos hablando de un pueblo y de cerditos y de vacas, no, estamos hablando de una industria. Ya no da margen, porque esas cubas y esas fosas en las que se va a entrar toda esa cantidad de residuos, ¿las tiene usted todo el año en la fosa? Entiendo que tiene usted ganado, no sé, cerdos o vacas o lo que tiene. No, yo no tengo fosa, yo tengo estiércol. Y su gestión de residuos y estamos compostando. Claro, si el estiércol Todas las de la ley. es maravilloso y mezclarlo luego con, mezclarlo con, con las cosas que lo van a mezclar. Tengo un vertedero ahí abajo. Bueno, lo habéis dicho antes. No, estamos hablando, yo para mí el estiércol no es un residuo. El estiércol no es un residuo. Lo de los biodigestores, porque yo sí lo he analizado. Yo tengo un viaje de una bañera que me han traído de Valencia. Bueno. De Valencia, con el porte de la carta del camionero, de un biodigestor, y lo he llevado a analizar y me he gastado 250 euros en analizar ese producto. ¿Lo habéis hecho alguno? Porque yo tengo los análisis. Pero de qué, de nitrógeno, de fósforo, de todo. De todo lo que traes pesado. Sí, de hierro y de todo. No, hierro no, estoy hablando de plomo, de mercurio, de cadmio. Un análisis de eso sale bastante. Y ha dado igual o mejor que lo que yo estoy compostando. Mira, yo para mí mezclar el estiércol, porque yo no he dicho nunca que el estiércol sea residuo, que sean plantas gestoras de residuo, para mí el estiércol es un abono de calidad, eso sí que es un abono de calidad, y mezclarlo con toda la mierda que quiero meter ahí, para mí es joder el estiércol, sinceramente. Yo te digo lo que yo he porque el estiércol es más seco y se puede aplicar mejor. También de la misma manera que el estiércol, porque venía con calor, y yo os puedo enseñar los análisis del estiércol y de lo que me trajeron de la planta, porque los tengo, porque me preocupé de saber si eso que me estaban ofreciendo a mí me iba a valer para lo que dije. Claro, pero tú, en un análisis, perdona, yo he trabajado de ser de laboratorio y de auxiliar de laboratorio, ¿vale? Y hay cosas que si no buscas una cosa no la encuentras. O sea, si yo busco nitrógeno, encuentro nitrógeno. Pero si no busco plomo, es difícil que lo encuentre. Entonces, toda la cantidad, hacer un análisis de un montón de parámetros, eso sale muy caro, no vale 250 euros, te lo digo yo que he trabajado de verdad, he trabajado en laboratorio. Otra cosa también, yo con los primeros que hablé cuando empecé con esto fue con los que tienen marrones en mi pueblo. Como profesional del sector, no sé si era biólogo o una cosa de estas, ¿consideras que para hacer un humus de lombriz necesitas un producto de calidad? Segunda pregunta. ¿Sí? ¿Qué te pregunto? No. Si para hacer humus de lombriz, si conoces el proceso, que si necesitas un producto de calidad. Residuos orgánicos. Que si consideras que lo que la lombriz se come es necesario que sea un producto de calidad. Hombre, pues si le meto cenizas con un montón de metales pesados, pues las lombrices no van a estar bien y demás. Y seguramente que lo que obtenga de eso, pues no va a ser algo bueno. Pues yo estoy haciendo humus de lombriz y he sido capaz de que entren a ese producto después de compostar. O sea, que hay que hablar con hechos y datos y... Pero bueno, he sido capaz de que en ese producto, después de hacer un compostado, lo coma la lombriz y produzca humus de lombriz. Pero en ese producto, ¿en cuál? ¿En digestato? Sí, en el que trajeron. En digestato, que trajeron sólido, ¿no? En una bañera. Vale, pues mira, la planta del cubo va con el 21% de materia seca, a ver si estamos hablando de cosas distintas. No. Es que yo creo que estáis hablando de las conversaciones que no veníamos a eso. Cosas distintas. Bueno, si nos creo que vosotros estáis hablando de esto. No, está, a ver que... personales, aquí veníamos a que ante unas plantas que creo... Sí, pero hay que decir la verdad de todo. Vamos a ver, creo que nosotros no ha dicho nadie nada en contra de vosotros. Ni... No, si nosotros no lo hemos. Es más, yo creo que están... A nosotros no nos pagan ni nos ha pagado nadie. Es que ahora mismo los papeles están en las ese es el mismo problema. Es que es, escucha, ahora mismo ellos han puesto los medicamentos de ustedes. Van al biodigestor y del biodigestor van a la tienda. Entonces eso tiene a ver, los purines van al purín criminal, los veterinarios, igual a la tienda de los cienes de los animales, asistencia de los antibióticos. Eso que han tirado de lo de sopa en el cubo. Eso es distinto. Eso no es Nos dejas...
Padre, un segundo. Al final se acaba. No, terminamos que termine mi compañera si nos dejáis, por favor, y al final abrimos el debate, que además me parece interesantísimo que hayáis venido ganaderos aquí, porque es que me parece lo más interesante, porque vais a ser los más perjudicados, pero con bastante diferencia. Pero eso es tu opinión. Eso es tu opinión. Y no estamos hablando de opiniones. Aquí lo que hace falta son datos. Sí. La opinión medioambiental. ¿Y por qué los de ese señor son válidos y los nuestros no? Lo argumentamos y cada uno que se cree que tenga sus consecuencias. ¿Por qué su palabra es más válida que la nuestra? Que no, que luego lo debatimos. Yo no he dicho si es más a quién perjudica o es que dice, no, es que dicen, no, nosotros estamos contando con datos científicos avalados por científicos de sí, claro, pero su palabra es mejor que la mía. No, sus palabras son buenas, que a la hora de criar cerdos mi palabra es mejor que la de tu compañera que ha dicho que le pongo menos ración para que el cerdo no se cure tanto. Bueno, ya salud, sabemos usted que es médico, digo yo. Y nos habla de... Vamos a ver, los problemas... Por favor, de verdad, vamos a que terminamos, que son 15 minutillos que queda mi compañera Lidia, y seguimos con la charla, y después abrimos el debate, que pregunte todo el mundo lo que necesite, y vamos a debatir, que para eso estamos también, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Bueno, pues yo me llamo Lidia Liedo, yo soy de San Cebrián de Castro, soy la presidenta de la asociación San Fonpié, que representa a los pueblos de Piedrahita, Fontanillas y San Cebrián. En la Federación Zamora en Pie soy tesorera, y en la plataforma de Stop Biogas pues soy la encargada de asesorar y colaborar en la creación de asociaciones. Mis compañeros ya han hablado de salud, ya han hablado de medio ambiente, y yo les voy a hablar de dinero, que esa es realmente la causa de este despropósito. Los purines y todo esto es la excusa. Mire, España produce el doble de carne de cerdo de la que consumimos, y Zamora es una de las principales productoras. Y cuando hablamos de carne de cerdo no estamos hablando de la familia que tiene 3 cerdos o 5 cerdos o 10 cerdos, estamos hablando de industrias industriales que son miles de cerdos, miles de cabezas de cerdo, 2.000, 3.000, 4.000. Pues bien, esa es la causa, entre otras, de que nuestros acuíferos estén contaminados. Y ahora, aprovechando esta circunstancia, que no tienen la culpa nuestros ganaderos, nuestros agricultores, sino quien ha dado las licencias sin control. Y yo les hablo de mi pueblo, donde según el alcalde hay 70 y tantas mil cabezas de ganado, en unos pueblos donde somos 250 vecinos, 70 y tantas mil cabezas de ganado, se han dado licencias y tenemos el agua contaminada, y tenemos una planta de osmosis inversa que ha tenido que poner el ayuntamiento, que debió de costar unos 100 o 100 y pico mil euros, y que el mantenimiento debe ser carísimo según dice el alcalde, y eso que está de acuerdo y va conforme con las plantas de biogás. Bueno, pues para solucionar ahora los problemas que ya ha creado la administración, nos ponen las plantas de biogás. Miren, las plantas de biogás ya existían en España, muchas han cerrado porque no eran rentables. ¿Y ahora por qué son rentables? Pues ahora estas plantas de biogás son rentables porque vienen con unas subvenciones europeas millonarias de hasta 15 millones de euros por planta, lo que no le dan a ningún agricultor ni a ningún ganadero. Algunas de esas subvenciones van a fondo perdido. Y la justificación es que estamos buscando la independencia energética. Es decir, que los europeos, nosotros también, porque el dinero que viene de Europa primero ha ido y es de nuestros impuestos, se le va a dar a estas empresas privadas. Es decir, gestionan, se llevan las subvenciones, nos dejan los residuos y se llevan y venden el gas, entre otras cosas. Y con el dinero público pues estamos financiando a estas empresas que, por mucho que nos digan lo que quieran, son contaminantes, no son ecológicas y, sobre todo, repito, son privadas, con dinero público. Y además, no sé si ustedes han oído hablar de los bonos de carbono o de los créditos de carbono. Bueno, pues un bono de carbono es un derecho a emitir 1 tonelada de CO2 a la atmósfera, o de aquellos otros productos, aquellos otros gases de efecto invernadero. Estas plantas, Europa las ha considerado concretamente
pues eso, verdes. Y con estos productos, este sistema de considerarlas como no ecológicas, ahora no me sale la palabra, discúlpenme, van a recibir miles de bonos. Esos bonos se crearon en su momento con la idea de favorecer, premiar a aquellas empresas no contaminantes. En principio las eólicas y las solares, que no generaban CO2 ni gases de invernadero. Pero claro, echa la ley, echa la trampa. A partir de ahí se convierte una manera de volver a generar dinero. Estas empresas van a recibir esa capacidad de miles de bonos al año que van a vender. ¿Qué hacen muchas empresas? Pues aprovechan para comprar esos bonos de carbono y siguen contaminando. Con lo cual, lo que en principio era para compensar lo que unos ahorraban, compensaban con, o sea, los que unos no emitían, compensaba con los que sí emitían y se trataba de igualar, que se ha convertido en: yo genero bonos, se los vendo a otro, se sigue contaminando en las mismas condiciones, pero ahora lo llamamos sostenibilidad. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues tiene que ver con que estas empresas, primero, van a recibir hasta 15 millones de dinero público para empezar a funcionar. Van a tener derecho a seguir contaminando. Gena les ha comentado que pueden llegar a echar CO2 en unas cantidades exageradísimas que casi nos van a convertir en Madrid y Barcelona sin tener un coche. Pero ellos tienen sus bonos para poder vender y seguirlo haciendo. Estos bonos en el mercado, que es un mercado muy lucrativo y muy especulativo, pueden valer entre 30, 50, 100 euros o quizá más. Y van a vender el gas, se llevan las ayudas y tienen los bonos de carbono que pueden vender, a pesar de que contaminan, a otras empresas que también contaminan. Así que de esta manera convertimos a las plantas de biogás en máquinas de hacer dinero, a base de esas subvenciones, a base de esos incentivos de mercado y con el apoyo político. El estado actual de las plantas que tenemos ahora mismo son el siguiente. Cubo del Vino, Corese, San Cebrián de Castro, Santovenia y Villarrondriego ya finalizó el periodo de alegaciones. Estamos a la espera de que la Junta dictamine, pues, si se le da vía libre o no. En Peleas de Abajo hay dos, una ENCE, que ya salió información pública y que estamos en periodo de alegaciones, y la otra Norton, que es, participa además una empresa de aquí de Zamora, que es San Gregorio, que fue la famosa aquella del escándalo, que empezaron a hacer obras sin tener permisos, ni licencias, ni nada medioambiental, pero una vez que se destapó el asunto, resulta que presentaron la solicitud por vía ordinaria de evaluación de impacto ambiental y la Junta, simplificada, perdón, y la Junta les ha concedido el informe favorable de impacto ambiental. Quiere decir que si la Junta continúa con esta rigurosidad en los controles, pues en breve habemos planta. Toro. En Toro acaba de salir también en información pública la de una planta de las más grandes. Lo que pasa es que allí ha habido una oposición vecinal importante, el ayuntamiento ha tomado cuenta de lo que decían sus vecinos y todo el ayuntamiento ha aprobado una moción conjunta en la cual expresan su rechazo a este tipo de plantas, tanto en su territorio, en su término municipal, como en los de alrededor. La denominación de origen Toro, también, visto el movimiento del ayuntamiento, ha decidido alzar la voz y reconoce y comprende que va a perjudicar tanto a la imagen del vino, los olores y la contaminación pararán el terreno y la imagen. Pero aún así tenemos que sepamos, se está tramitando Algodre, Marcial del Barco, Castro Gonzalo, Moreruela, Granja de Moreruela, Matilla la Seca, que sepamos. Pero en enero el delegado de la Junta reconoció públicamente que había más de 40 proyectos para Zamora. Consideramos que decir esto y quedarse uno tan tranquilo no solo es preocupante, es que es inaceptable, porque o no saben o no quieren saber
Se les ha informado, se les ha mandado los informes, estudios realizados durante años. Uno de los países más afectados es Estados Unidos. Tienen los informes porque se los hemos mandado. No sabemos si los han leído o no, pero ahí están, hechos sobre el terreno, con las enfermedades y los problemas. De hecho, en las zonas donde están las mayores y la mayor cantidad de plantas de biogás, son las zonas más deprimidas. ¿Saben quiénes viven en esas zonas tan deprimidas? La zona negra, la población negra. Nosotros aquí somos los negritos de España, es donde nos los quieren colocar. Entendemos que a la gente, a las empresas de biogás, pues les va a dar igual nuestra salud, si vamos a poder vivir, si nuestras fincas y nuestras casas valen más o menos, pero que los gobernantes, que nuestros representantes políticos no les importemos lo más mínimo y continúen hacia adelante, pues bueno, pues es descorazonador cuando menos. Lo que se está permitiendo y favoreciendo, de verdad que es un error de características históricas y dimensiones históricas. Es un modelo industrial especulativo que amenaza la salud, que amenaza el medio ambiente y que va a poner en peligro nuestra forma de vida rural, la que conocemos hasta ahora. Y no solo de los pueblos, que no se piensa Zamora, ni Benavente, ni Toro, porque son un poquito más grandes, que se van a ir de rositas, porque el digestato va a haberlo que echar en todos los terrenos y nosotros somos una zona rural. Y Zamora, como le digo muchas veces a todo el mundo que se cree, solo vive en un pueblo un poquito más grande. No se puede comparar un pueblo de Madrid, como puede ser Móstoles, con 500.000 habitantes, con Zamora, con sus 50.000. Desde el inicio de todo este proceso, todo esto tan maravilloso, este biogás y este sistema de plantas es tan estupendo que se ha llevado con el máximo secretismo. Aquí ha habido reuniones de las administraciones con la patronal del gas. Totalmente en secreto. No se ha contado, no se ha informado, no se ha permitido la opinión de los ciudadanos. Nos hemos enterado, y la primera, cuando salió a exposición pública, que fue concretamente lo de Cubo. Y a partir de ahí nos estamos empezando a enterar. Pero no dicen, esta boca es mía, no hay una información clara ni hay espacios de debate. No se publica la ubicación, lo van soltando a cuentagotas. Si hay 40 proyectos, nos podían decir en qué pueblos van a ir. Silencio, silencio, no sé. La última de la Junta, como le dijo Genaro, escapar los proyectos. Proyectos de 700 páginas. Miren, yo traigo 5 para contarles, y lo traigo subrayado para que no se me olvide nada. Imagínense 700 páginas. No nos las dejan descargar, no podemos copiar, no podemos anotar en los márgenes, no podemos subrayar. ¿Por qué creen ustedes que es, si tan maravillosa es la industria del biogás? Están trabajando nuestros políticos y nuestras administraciones. Te has hecho una pregunta, te estás extendiendo suficiente. La pregunta es, ¿a todos los proyectos que hay en la zona, una panadería, una gasolinera, tienen que consideras que es necesario ponerlos en exposición? O sea, que haya debate público para abrir cualquier negocio, o es solo estos en particular? Igualito que una panadería, y esto. Sí, estamos es que uno ya nos queda sin, me deja sin argumentos, perdóname, pero me deja sin argumentos. Pero bueno, si una panadería tuviera que salir a exposición pública y tuviéramos que opinar si es peligrosa o no, habría problema. ¿De verdad crees que la Junta caparía? Una planta de verdad, una eólica, es que dos ejemplos, como puedo poner. Si sale información pública es porque ya la administración considera que es contaminante. Es fiscalizar todo proyecto que pase por la administración pública y que tengamos que ser... Vamos, creo que pagamos nuestros impuestos, departamentos en la administración para que hagan esa labor, que no sé por qué hay asociaciones que se tienen que adjudicar esa labor como si no nos costara ya dinero al contribuyente. Esas labores que estáis diciendo. Lo dice la ley, que para las empresas contaminantes, lo dice la ley, no lo decimos nosotros, y la ley está escrita. Pero las empresas contaminantes, ¿qué? Tienen que salir a exposición pública y están derechos. No, has dicho debate, no es exposición, claro que exposición tiene que salir. En todos los ayuntamientos han alentado cualquier proyecto que se va a llevar a cabo y una exposición pública, pero tú has dicho debate.
Sí, vamos a ver. Me refiero que sí hay que debatir cada proyecto que quiere ejercer cualquier persona. Imagínate que mañana quisiera el ayuntamiento, no sé de qué pueblo eres, si eres de aquí, quisiera el ayuntamiento, mis hijas y toda mi familia, quisiera hacer cualquier otra cosa con el dinero, en principio de todos, y que os negara la oportunidad hasta de informaros de si eso os va a perjudicar o no. No, si es que yo me estoy refiriendo a que la exposición pública existe y las alegaciones existen en cualquier proyecto de los ayuntamientos, eso existe. Sí. Me refiero al debate. Antes de que salgan, Que es lícito, si tan maravillosas son, ¿por qué no permito yo que lo sepa todo el mundo? Yo al alcalde de mi pueblo se lo he dicho. Digo, pero ¿y por qué cuando te hablan de que van a traer tantísimos millones y es tan maravilloso, por qué no nos lo has contado y nos has dicho, mirad lo que tengo aquí? Preguntas así, ¿y por qué? Yo me hago las mías, que por qué es porque es más de... Pero si se lo han contado, no se habla con tanto secretismo. Digo. Pues él estará informado, pero el resto de los vecinos nos hemos enterado cuando salió exposición pública, ¿eh? No, yo... Se han hecho, hombre, igual que están haciendo ahora la asociación Zamora en Fiesta, pero es exactamente igual en el sentido. ¿Y qué te puede decir la sorpresa? ¿Qué te digo una sorpresa? Claro, pero es que la empresa tengo claro lo que busca. Pero de una asociación... Pero, por ejemplo, cogieron a 8 personas que estaban en contra y los llevaron a Alemania a ver una planta. ¿Y qué vienen aquí? No sé qué verían, pero vinieron convencidos. Vinieron convencidos. ¿Por qué no llegaron? Han contado la verdad. ¿Han contado la verdad? Lo llamo. Uno de los que fue me dijo que daba dolor. Uno de los que fue me ha dicho que daba dolor. Mira, yo estoy trabajando a la vera de una, y eso da olor a Zamora y para aquella parte de Salamanca. Da olor. Que no se puede trabajar casi con esos olores. No, yo no estaba en Salamanca, esto es más allá de Salamanca, que me ha tocado trabajar a la vera de una. Pero lo del debate sobre todo... Y por eso digo que eso es el veneno más grande que hay. Los afectados, por lo menos a los ganaderos, que al final, que yo entiendo también, por ejemplo, porque yo lo entiendo cuando me vienen, oye, ¿qué quieres? ¿Que te vamos a pagar tanto o en 2 años te vamos a hacer la actividad? Coño, pues darme tanto. O sea, entiendo que es algo normal, ¿no? Pero os deberían de haber consultado a los ganaderos a ver una gestión de residuos, si os queréis organizar entre vosotros, vuestros pequeños. Y además que yo lo que defendería también, una cosa mayor, es que, joder, que pudierais seguir viviendo con el tamaño que tenéis, no que dentro de 2 años tengáis que poner otras tantas granjas de las que tenéis y gastaros una inversión, un pastón en obra civil. Y eso lo defendería. Y es que cuando vengan estas plantas van a poner las granjas de 10.000 bichos, de 12.000 bichos, ya no necesitan tierra que vosotros tenéis, o si no las tenéis contactos que os han firmado porque tenéis sitio para deshaceros del purín o del estiércol y demás. Cuando pongan estas, van a venir los catalanes, van a venir no sé qué, van a poner 10.000, 15.000 bichos, que es lo que está pasando ahora la reconcentración, y los de abajo las vais a pasar canutas, que no sé cuántos bichos tenéis ni cuántos no tenéis, pero ciertamente los de abajo vais a... Y yo para mí habría que defender que os pudierais seguir ganando la vida con explotaciones un poco comedidas, que no hace falta tampoco ir a los 20.000. Joder, vamos a defender que sigas viviendo igual o mejor teniendo lo mismo, ¿no? Yo creo que eso lo podríamos defender todos. En el tema del efecto llamada, que es lo que estás diciendo, yo creo que eso compete a la Junta. Ni siquiera los ayuntamientos en determinadas circunstancias no tienen nada que decir. O sea, si no hay una autorización ambiental, la va a aprobar la Junta, no la va a aprobar el ayuntamiento. Puede decir el ayuntamiento retrasar o putear, pero no la va a aprobar, la va a aprobar la Junta. Ahí pues, habría que ir a la Junta si no se quiere que se... El ayuntamiento sí que puede hacer cosas, sí. Puede modificar la normativa municipal. Y es complicado. Es una modificación de unas normas urbanísticas y es muy complicado que un ayuntamiento pueda limitar esas cosas, pese a lo que vosotros digáis. Porque en esto se puede. Lo del debate, me parece bien. Y que hable la gente y cada uno diga lo que sea y lo que quiera. Pero no podéis venir aquí a decir que han actuado con secretismo. Bueno,
Legalmente, pero los ganaderos antes les había ¿Han contado los pueblos? con la gente de los pueblos. Los ganaderos sí les había legalmente, vosotros sabéis que no tienen la obligación de exponerlo en exposición pública, eso es evidente. Y no tienen obligación de generar ningún debate más antes de exponerlo en información pública. En el CUB, la del CUB, cuando yo como ganadero. La del CUB es una sinvergüenza que no ha contado con los vecinos. No, hombre, no ninguno. Ni con los linderos de la ¿Qué los ganaderos que se están negociando hace años con las empresas de ¿Qué pasó lo mismo en el CUB? Un año antes de haber salido de exposición pública, estaban todos los ganaderos en el bar del pueblo, hablando con la gente, diciéndole lo que le iban a hacer. Yo no estoy defendiendo que los ganaderos sean muy bonitos o no. Un año antes estaban informando a la gente. Mentira. 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 Nos hemos enterado cuando no se ha enterado nadie. Los ganaderos no sabían, me lo han dicho. Es una situación un contrato. Los ganaderos habré confirmado un contrato. Ya hace tiempo. ¿Por qué? Porque son interesados. Yo un año antes estaba lo sabemos que con los ganaderos son los que verdaderamente sabían, pero que tampoco creo yo que les hayan informado. Pero le han explicado. Esa señora no ha informado a nadie, ni a los propietarios de las fincas, que soy un propietario lindero allí todavía. Y a mí no me ha informado ella. Y estuve con ella en el ayuntamiento y me dijo que no se presentaba en una reunión en Zamora y la primera que estuvo. A mí se me informó un año antes. ¿A ti te informó antes? Bueno, yo creo que es importante lo que decía, es de respetar un poco, porque si no, aquí se están yendo un poco sensibilidades, se habla con el corazón y, en fin, yo creo que no es el objetivo del debate, no es el enfrentamiento siempre, es el hablar. Y yo creo que si un proyecto de este estilo, no sé si estamos en el tiempo de hablar o tienes que terminar, no voy a ser el primero yo en saltármelo encima. O sea, que usted termine y si luego se abre el turno de debate, pues debatimos. Lo que yo le... Vamos a avanzar un poquito. Lo que están buscando en nuestra provincia, pues es fácil, somos una provincia despoblada. Hay mucho apoyo institucional y lo estamos viendo. Y desde luego están las conexiones energéticas, que es el gasoducto. Nosotros nos oponemos. Y no es una cuestión ni ideológica ni basada en suposiciones. Como le decimos, son meses en los que llevamos estudiando los proyectos que han salido a exposición pública, que es lo que dice la Junta y la empresa. Tenemos informes y estudios hechos en otros países donde ya llevan años y por nuestros científicos del CSIC. Prometen empleo, prometen riqueza. Pero yo les voy a contar, porque los alcaldes, pues yo entiendo que en un primer momento se puedan haber obcecado con todo eso que dicen que van a dar. Pero tenemos estudiado y hemos preguntado con técnicos de Hacienda realmente lo que pagarían estas empresas a los ayuntamientos en el caso de instalarse. Y hemos hecho el cálculo, repito, no nosotros tres, sino con técnicos de Hacienda, sobre una planta de 42 millones de euros. De IBI. Las empresas energéticas están exentas en el 90% del impuesto del IBI. Solo pagarían un 10%, es decir, unos 400 euros podrían llegar a pagar anuales. A lo mejor algunos de ustedes pagan más de IBI. Ellos están exentos un 90%. En el IAE, los 2 primeros años están exentas todas las empresas que producen energía. Todas. A partir de entonces, no tengo exactamente el dato, tienen que superar una cantidad de ingresos brutos para pagar, pero podrían llegar a pagar unos 2.800 euros al año de IAE. Y luego la licencia de obras de 42 millones, si calculamos un 2 o un 3%, ¿cuánto dinero sería? Pues le voy a decir lo que será, como mucho 100.000 euros. ¿Pero saben por qué? Porque solo se paga por la obra civil, por las oficinas. En una planta donde puede llegar 12, 15 hectáreas, las oficinas van a ser esto poco más o menos. Eso es la parte que va a pagar al ayuntamiento. Es decir, 100.000 euros por una planta que por mucho que digan que no huelen,
Es cierto que algunas no huelen, pero es que depende de lo que se metan ellas. La mierda, lamento decir que siempre ha olido a mierda. No creo que de ahora en el futuro deje de oler. ¿Y el empleo? Pues son plantas modernas y totalmente mecanizadas. No va a haber demasiados puestos de trabajo, y de esos puestos de trabajo no sabemos cómo van a ser especializados. Y tampoco nos garantizan que vayan a contratar a los 10 o 12 que ponen los expedientes, que nosotros no lo inventamos, que lo pone en los expedientes, 10, 12 empleos. No dice que sean de aquí. Y para la construcción, que es para lo que más se necesitaría gente para construir esos mamotretos, ¿de verdad ustedes creen que van a contratar a todos los albañiles de por aquí de alrededor? ¿O se van a traer sus empresas con toda su maquinaria, van a construir, pim, pam, pum, y se van a ir? Pues todo eso es lo que va a beneficiar a un pueblo, una planta de 42 millones de euros. ¿Y qué pueden hacer? Pues mire, los ayuntamientos pueden no autorizarlas directamente. Y de hecho hay muchos ayuntamientos que no las han autorizado. ¿Cómo lo hacen? Pues mire, si tienen plan de urbanismo y no está actualizado, por ejemplo en mi pueblo hay un plan, lo tiene, el Plan General de Ordenación Urbana, y lo impide literalmente, pero aún así le están dando trámite. Tenían que haber emitido un informe desfavorable, no lo han emitido. No sabemos muy bien por qué, pues aún así me está costando muchísimo tener todos los detalles del proyecto. Si no tienen Plan General de Urbanismo o normas subsidiarias, pertenecen a la Diputación, siempre pueden solicitar hacerlas. Se pide una moratoria, se hace un estudio, se prepara un plan de urbanismo y se decide qué tipo de industrias se pueden instalar en suelo rústico. Y si son perjudiciales y contaminantes y no los quiere para la población, con un informe desfavorable bien fundamentado, ni siquiera se pueden tramitar. Ni siquiera se tramitan ni irían a la Junta. Solo tiene que haber dicho al ayuntamiento no. Lo mínimo que tenían que hacer los ayuntamientos, y hablo por el mío, es haber pedido informes, haber dicho cómo son de buenas y cómo son de malas a técnicos y habernos informado a los vecinos, pero no les interesó. Y hablo del mío, cada uno, y que podemos, pueden apoyar a los vecinos, como ha pasado en Toro. El ayuntamiento ha decidido ponerse del lado de sus vecinos y les está ayudando. Y por supuesto, alternativas sostenibles. Pues la agroecología, el turismo rural, las energías limpias. Imagínense si, como tiene el Ayuntamiento de Zamora un digestor para sus propios residuos, ese dinero, esas subvenciones millonarias que se van a dar, se les diera a los agricultores para que tuvieran eso, generaran esa riqueza y se la quedaran ellos en vez de en una empresa privada. Creo que sería mucho mejor si esos 15 millones por planta se dieran 15 millones por pueblo, 40 pueblos con todos los alrededores. Fíjense si habría dinero para que nuestros agricultores generaran riqueza, trabajaran menos y quedara aquí el dinero, no se lo llevaran empresas extranjeras o fondos de inversión. ¿Y los ciudadanos qué podemos hacer? Pues lo que estamos haciendo. Tenemos que exigir a las administraciones que miren por nuestros intereses, que son nuestros representantes, que cumplan con su obligación de protegernos, de ir a defendernos de todos los problemas que puedan generar, pero sobre todo que son privados, intereses privados, que ponen en riesgo nuestra salud, que ponen en riesgo nuestro medio ambiente y nuestra forma de vida y nuestro futuro. Tenemos, como supongo que sabrán, unos grupos de WhatsApp en los que nosotros informamos de todo lo que sale, de los proyectos, de lo que leemos en los proyectos, de lo que estudian los científicos, de todos los informes. Somos más de 2.300 personas. Y es un medio de información libre de la manipulación o del sesgo de las informaciones que tienen por parte de las instituciones y de las empresas. Constituirnos en asociaciones es vital para defender nuestros intereses, para poder exigir, como estamos exigiendo, derecho a esos expedientes como partes interesadas para poderlos estudiar detenidamente, para convocar concentraciones, para pedir
si es necesario, tendríamos derecho a recibir ayudas, y para acudir a los tribunales si consideramos que se están vulnerando nuestros derechos, como se están vulnerando los de información y los de decisión. Si además de todas esas asociaciones locales se federan en una federación como esta Mora en Pie, nuestra voz y nuestro voto tendrán mucho valor, peso y mucho mayor valor. Y desde luego colaborar económicamente para informar al resto de la población, para contarles cuáles son los problemas, para acercarles y facilitarles todos los informes que tenemos, que los tiene la Administración y están al alcance de cualquiera de ustedes, y para defendernos. Hemos creado un crowdfunding en el cual todo ese dinero, todas las aportaciones que se han hecho, están para eso, para informar y para defendernos. También hemos hecho mochilas y banderas que nos identifican allá por donde vamos. Y vendemos lotería con un poquito de recargo que se empleará para lo que les acabo de decir. Nosotros, todos nuestros socios, tienen perfecto derecho y la obligación de conocer esas cuentas y las pueden pedir en cualquier momento, en que se gasta el dinero y cuáles son los presupuestos que manejamos. Pero aún así, como somos una asociación, a final de año, cuando acaba el ejercicio económico, nuestras cuentas serán públicas. Y esta lucha no es por un solo pueblo, esta lucha es de todos. De nada sirve que no se ponga aquí la planta si se la ponen al lado, porque el digestato, esos miles de toneladas de abono maravilloso, lo van a esparcir por todas las tierras. Yo no digo que en Alemania, como yo le dije al alcalde de mi pueblo cuando me dijo, ¿estás en contra? Dije, no estoy en contra dependiendo de qué. Depende de lo que tú me traigas, puedo estar a favor o puedo estar en contra. Si las plantas lo que queman es paja de maíz, pues evidentemente no puede oler igual que los residuos ganaderos. ¿Cuántos? Depende. No es lo mismo 100 que 100.000. Todo depende. Pero para todo esto tenemos que poder opinar, tenemos que poder saber lo que se nos viene, tenemos que comprobar. Y lo tenemos que comprobar todos. Yo aprecio mucho a Genaro y aprecio mucho a Rosa, pero si están ahí los estudios que avalan lo que ellos dicen, yo tendría que verlo con mis propios ojos que lo que me cuentan, pero es que lo estamos viendo. Lo estamos viendo porque en España ya y aquí una de las incidencias mayores es de cáncer de colon y precisamente los estudios dicen que es por el exceso de nitratos. Entonces lo estamos viendo. Yo les animo a que de verdad nos unamos, luchemos y trabajemos por defender nuestra provincia, nuestros pueblos y nuestro modo de vida. Muchísimas gracias. Que nos hagan. A nosotros nos gustaría no tener razón y me temo que ustedes dentro de unos años van a recordar esta reunión. Me lo temo seriamente. Bueno, pues no lo sé. Yo esto por mi opinión de fondo, volviendo al tema de la resistencia de los antibióticos que decías antes, que puedes tener parte de razón. Creo que no es una sola causa. Creo que todos los motivos que habéis dado de incidencia, de aumento de enfermedades y todo esto que parece que es el... que no digo que no sea así, que no tenga razón, que podemos, como dice tu compañera, derecho a opinar, tenemos todos, y creo que no es tan fácil dilucidar de dónde viene la causa de todos los males de la humanidad. Y no solo es plantar de biomás, o no es la ganadería, o no es los antibióticos, porque a lo mejor los antibióticos también influyen mucho. En la época de los 80-90 ibas al médico y no te daba el ibuprofeno ni te daba paracetamol. Con un niño de 4, 6, 7, 8, 10, 15 años, cajita de Clansón, todas las semanas. Eso creo que la influencia tampoco ha sido muy positiva, y eso lo ha venido desde la sanidad pública. Las cosas van evolucionando y todo no es ni blanco ni negro, la vida se mueve en los grises, y creo que tanta clarividencia que mostráis con las plantas, como se ha dicho por aquí antes, ni son tan malas, no lo sé, ni son tan buenas como cuenta la otra parte. Eso es lo único que yo sí tengo claro.
Mira, te sugiero que entres en páginas en Alemania. En Alemania, esto te va de experiencia, tienen muchísimas plantas de biogás y tienen muchísimas pequeñas plantas de biogás en los ganaderos. Lo que sí estoy muy de acuerdo con Gerardo es que la manera de gestionar por parte de la administración sí que podría ser otra, y en vez de promocionar esas grandes plantas industriales se podría hacer de otra manera. Y sí que podemos tener puntos muy en común y unir a todos, pero no yendo en contra de unos pocos y contando el relato tan incisivo. Y desde luego la solución no me parece que esos 15 millones vayan al mismo ayuntamiento o que lo reparta un político, porque al final si ese reparto de ese dinero le dices que va a volver, viene de la administración y se lo vamos a dar a un político o asociación. A una empresa privada. No, me dices que según está planteado, no lo has dicho, era que al ayuntamiento, que al final es otro ente político. Yo le he dicho que se lo den a los agricultores. A los ayuntamientos has dicho en un momento. Vamos a ver, mira, ¿en qué parte de Alemania están las empresas? Por todo el país. Que yo he estado muchísimo. No veía los olores que hoy y el otro día de la de permíteme un momento, por favor. Mire, las empresas que vienen ofreciendo ese dinero, yo por ejemplo, le vuelvo a repetir, le hablo en mi pueblo el alcalde vino diciendo que les iba a dar al ayuntamiento 2 o 3 millones de euros, iba a quedar el ayuntamiento. Yo le dije lo que va a cobrar el ayuntamiento de la instalación de una planta de biogás de IBI, unos 400 euros, si estamos hablando de ese tamaño de planta, quedarían unos 400 euros. Del impuesto de actividades económicas unos 2.800 euros a partir del tercer año, y de la construcción de la planta unos 100.000 euros. Eso es lo que recibiría el ayuntamiento si se instala una planta de biogás en tu municipio. Yo lo que le digo es que los 15 millones de euros que está dispuesto a darle la administración a las empresas privadas para montar esa planta de biogás, la repartan entre la gente de los pueblos, que sus explotaciones sean más rentables, menos contaminantes y donde puedan generar más recursos, que a fin de cuentas lo que están los ganaderos y agricultores es agarrados por las orejas a través de las PAC, de no sé qué. Tienen que cumplir una serie, como ustedes han dicho, son las personas más controladas, más burocráticamente presionadas y agarradas, y sin embargo estas grandes empresas tienen muchas más libertades. Ese dinero, si en vez de dárselo a empresas enormes de fondos de inversión extranjeros quedaran en nuestras agriculturas y en nuestras ganaderías, estos pueblos serían más rentables, tendrían más gente y todos viviríamos mucho mejor. Y el dinero quedaría aquí, porque si usted lo recibe, usted lo gasta en zapatos, en jersés, en ir al bar y en vacaciones. Si se lo lleva a un fondo de inversión, termina en las Islas Caimán o en determinados otros sitios donde hay una ingeniería financiera de la cual el Estado no recibe ni un puñetero euro. Y hablamos de Amazon y hablamos de todas estas grandes, de Apple, de tal. Aquí no cotizan, ellos venden, ellos se lo llevan, pero como están en otros países que no son de la Unión Europea, no tienen que pagar. ¿No estaría mejor el dinero en su bolsillo? Pregunto. Pues yo lo tengo clarísimo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo estoy mal de la voz, entonces no sé si se me oirá bien. Bueno, yo no sé si... yo creo siempre que el debate es positivo, no es una partida de ping-pong entre los ganaderos y los que tal. Creo que ese no es el objetivo, ni mucho menos, y sí agradezco a toda la plataforma Zamora en Pie que por lo menos nos informan de lo que está por venir o de lo que anuncian de vez en cuando los políticos. A ver, ¿quién no va a estar? Y luego, si no se me pasa, si me enrollo mucho, pues sí me gustaría hablar de toda la opinión que tienen las rutas del vino de Castilla y León, que formamos una asociación. Pues si no, lo voy a decir antes, porque tenemos trato incluso con el presidente, que casualmente es de la denominación de origen Ribera del Duero,
que no sé si alguna denominación de aquí cercana se ha reunido ya con la presidencia, sí, con el señor Mañueco, con el que tengo cierta amistad, se han reunido ya, y todas esas reuniones, al hilo de lo que decía, con un cierto secretismo, porque es que nos lo han dicho, oye, pero de esto no digáis nada, de esto no digáis nada, porque si pueden, ellos, si hay proyectadas no sé cuántas en Castilla y León, el que protesta las va a empujar para la zona donde no protesta. Que ese es un poderío que yo creo que tenemos todos, al menos la oportunidad de opinar. Entonces, que nos den esta oportunidad de expresarnos y de hablar claramente. Mario, tú lo sabes, cuando se oyeron de estas movidas de que podían venir estas plantas, que se dio una información, ¿con quién fue el primero que hablé? 2 horas y pico hablando del tema este ya hace un tiempo. Yo sí creo que lo llevan con cierto secretismo. Y antes habéis mencionado el pueblo del Cubo. Hemos tenido una reunión de la Junta Directiva con un socio de la Ruta del Vino de Zamora, que es el Ayuntamiento del Cubo, y ha asistido así de claro. Dice la alcaldesa que yo les he defraudado mucho porque me he mostrado en contra. Pero en contra no porque tenga ningún dato científico que yo no voy a contrastar, sino porque tengo opinión como cualquier persona en función de la información que va recabando por ahí. Digo, hombre, pues usted ha venido a las cenas de Navidad que organiza la Ruta del Vino de Zamora 2 años seguidos y dice que hace 3 está con esto, y ninguna ha levantado la mano y dice, oye, tengo un proyecto extraordinario para toda la tierra del vino, que es que vamos a instalar en mi pueblo una planta de biogás para evitar todos los purines y recoger todos los... Pues no. No es lo mismo que plantar un no sé qué, un parque de atracciones, que seguro que desde el primer día lo estamos anunciando a bombo y platillo. Yo sí creo que cierto secretismo por parte de las autoridades lo hay. Es igual que, bueno, muchas veces le he dicho al alcalde que tenemos ahora, hombre, ¿de quién es un Mercedes blanco? Esto es tu responsabilidad. ¿Mío no? No que debes promover estos debates para informar a la gente, pero bueno, creo que sí hay este tipo de poca información al respecto de una cosa que aparentemente contada por una parte es tan buena. Eso por un lado. Creo en el debate, creo que hay que informar. Luego crear esta lucha entre ganaderos y gente no ganadero, eso puede ser uno de los objetivos, pero ¿por qué nos tenemos que fiar de todas las autoridades? Porque ahora parece ser que vienen a solucionar el tema de los residuos de las explotaciones ganaderas. Coño, y antes de dar tanta licencia, ¿no habéis previsto que va a haber esos residuos y van a traer esos problemas? Pues si es vuestra responsabilidad, ahora sí me tengo que creer que me vas a solucionar el problema. Bueno, yo estoy con ella, y lo he dicho, lo que hace falta es mantener a toda costa las explotaciones que hay y que le pongan los medios para que sigan adelante esas explotaciones. ¿De verdad creéis que alguien va a venir de no sé dónde a solucionar la vida a los vecinos de Corrales del Vino? Así, porque como un día llovieron billetes, que es como algunos alcaldes lo cuentan. Como dicen que ya está todo hecho. A llover billetes, no. Yo creo que si alguien gana un duro es gracias a mucho esfuerzo, a mucho trabajo y a mucha dedicación. Y hombre, si tenemos que aguantar que huelen más, pues lo hemos aguantado siempre. Pero es que ahora estamos hablando, creo, de otras cosas bastante más grandes, de esas empresas grandes en las que yo no creo, si creo que son fondos, somos fichas de dominó. Porque tengamos una explotación es un dominó, y es verdad que se venden tanto los bonos del carbono, pues el paquete, mañana va a pasar. Y es así, las grandes empresas, los grandes que mueven toda la economía mundial, ahora la han dado por esto. Y ya está, porque somos la misma ficha de dominó todos. Tengamos la explotación o no la tengamos. Somos, pues eso, juguetitos. Hoy vaya, para Castilla y León, cuando ya no lo quieran pues no sé, en Cataluña, en la zona de Lleida y todo por ahí, pues a la para acá. Entonces, bueno, yo es una opinión que me he creado, inquietud la he tenido, pero vamos, yo antes venía de Salamanca y